En un video anterior les dije que existe una forma diferente de cómo ampliar y reducir un diseño que está en formato de punto, como es el caso de este diseño, que al seleccionarlo con esta herramienta, que es la herramienta de seleccionar puntos, nos muestra todas las puntadas que forman parte de este diseño. Entonces, como podrán ver, si tratamos de ampliarlo de la forma convencional, las puntadas siguen siendo la misma cantidad, o sea, no se alteran. Vamos a demostrarles cómo hacerlo. Una de las características o propiedades que tienen estos diseños, o la única que tiene este diseño, son puntadas, y por lo cual eh, lo único que podemos hacer sin cambiar el estado de este diseño es cambiar los colores de las piezas, ¿verdad? Y solo eso, o sea, cambiar los colores de cada uno, y también cambiar la posición en la que se está bordando. Podemos cambiarle la posición acá. Esta selección de cada uno de estos colores, estas piezas que tiene el diseño, yo las puedo seleccionar acá, pero si trato de moverlas de forma individual, no se puede, porque es un solo conjunto, todo está en un mismo espacio, o sea, no hay separaciones, todo está unido. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar el diseño, ir acá a esta opción de puntadas y seleccionar la opción dividir por color. Al hacer esto, ya estamos separando los colores o cada pieza dependiendo del color que tengas, y lo podemos mover o hacerle ciertos cambios. Pero como pueden ver, aún las propiedades del diseño no están activas, no podemos manipular las propiedades del diseño. Seguimos teniendo solamente la opción de cambiar color a las piezas que estamos seleccionando. Entonces, okay, una vez hecho esto, ya lo tenemos dividido por color. Yo podría seleccionar todo y tratar de ampliar o reducir, pero sigue siendo el mismo caso. Fíjense que ya se ven las separaciones acá porque amplié la imagen, pero las puntadas siguen siendo las mismas. O sea, hay la misma cantidad de puntadas para un área más grande, más extensa, por lo cual quedan espacios. Vamos a deshacer esto que hice y vamos a seguir avanzando. Okay. Voy a seleccionar nuevamente todo lo que conforma el diseño y me voy a ir nuevamente a puntadas, y aquí voy a seleccionar convertir en bloques. Vamos a dejarlo ahí con esa sensibilidad. Le vamos a dar a aceptar y fíjense aquí, cuando trato de seleccionar algunas partes, por ejemplo, lo que es el color rojo o el color marrón, que es el borde de este diseño, puedo detectar acá por la forma en que está apareciendo el indicador de que esa pieza está seleccionada o ese color está seleccionado, que hay más de una pieza involucrada acá porque está agrupado. Esto lo sé por el color de la línea que rodea el objeto seleccionado. En este caso es una línea azul clarito. Si yo voy posiciono el ratón sobre la pieza y le doy al botón derecho, se me abre esta ventana emergente y fíjense que una de las opciones que está disponible es desagrupar. Le doy desagrupar, ¿sí? Y si selecciono nuevamente,
Fíjense que ya no se ve la línea esta azul que estaba en el contorno. Y si lo muevo, fíjense que está formado por más de una pieza. ¿Sí? Ok. Deshacemos esto que acabo de hacer hasta que queden todas nuevamente en su posición. Y aquí, como podemos ver, la parte de lo que son los atributos ya están disponibles, se activaron. Entonces fíjense que una de las cosas que vamos a hacer es asignarle los atributos según el tipo de tela con la que vamos a trabajar. Entonces, si vamos acá a la florecita y selecciono la opción de seleccionar el selector de tela, vemos que tengo seleccionado acá el tejido de algodón. Lo voy a dejar así, voy a darle a aceptar y va a quedar así. Yo voy a seleccionar todo esto y le voy a dar acá en esta opción, que es la que asigna el valor por defecto del tipo de tela que seleccionamos, que es el tejido de algodón. Al darle allí, él le asigna esa cantidad o esa densidad de hilo a todas las piezas que están seleccionadas, que forman parte del color marrón o de ese recuadro que está bordeando el diseño de la flor. Y le voy a poner una compensación de tirón de hilo, también el que es por defecto, que en este caso es 0,3 milímetros de separación, pues de holgura en esa puntada. Y así lo puedo ir haciendo para todas las piezas o todos los colores. Vamos a asignarle los valores por defecto de la tela que tenemos seleccionada. Yo podría seleccionar todo esto de una vez, y le doy seleccionar por defecto, selecciono la opción por defecto y ya todos tendrían las propiedades o los atributos del diseño según la tela que tenemos seleccionado. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Bueno, antes de seguir, fíjense, si yo selecciono todo el diseño, voy a seguir viendo en algunas partes estas líneas en azul bajito que me indica que hay piezas que están agrupadas. Las tengo seleccionadas, vamos a traer, le damos al botón derecho del ratón y desactivamos la opción de agrupar. Y vamos a empezar a revisar acá que podemos cambiar. Podemos cambiar inclusive si selecciono la herramienta seleccionar puntos, por ejemplo en el color rojo, podemos manipular la posición o las formas manipulando o reposicionando estas puntadas que están un poquito abiertas o fuera de lugar para acá. Es manipular cada uno de estos nodos, pero es necesario si queremos que el diseño al momento de bordarlo quede sin defectos, sin espacios saturados de puntadas. Okay, esto es un trabajito un poco tedioso hacer todo esto, pero es necesario hacerlo para que el diseño quede lo mejor hecho posible, que no tenga muchos defectos. Y una vez que vayamos haciendo todo esto, otra de las cosas que podemos hacer y que yo hago siempre es que yo le quito algunas puntadas que están detrás del color, que son como saltos de hilos, o sea, hace un recorrido desde X extremo hasta otro extremo. En este caso, fíjense el recorrido que haría
Este patrón de hilo que tiene en la parte de atrás es como un pequeño refuerzo que se está fijando. A mí me gusta eliminar estos refuerzos que asigna el programa por defecto. Selecciono la pieza y le asigno una costura de refuerzo en los atributos de la pieza. Y si la vamos a revisar con el simulador de costura, ¿verdad? Vamos a ver, hizo su refuerzo, es un refuerzo más completo, rellena más y ya de ahí hace todo el relleno de lo que es la parte de esa pieza. Otra de las cosas que podemos hacer acá es cambiar el tipo de puntada. En este caso tiene una puntada de relleno, yo le voy a colocar una puntada satinada. Fíjense que queda con un efecto más visual, se ve mejor. En estas partes acá, vamos a ver, aquí si ustedes quieren pueden ir seleccionando esas puntadas, porque son puntadas que aparte de eso están muy cerca, y que la máquina haga un salto de hilo desde este punto a este punto, o sea, no sería algo tan dramático. O en este caso, que es estos dos que estoy seleccionando, fíjense, hay un salto desde esta pieza hasta esta pieza, y desde esta pieza hay un salto que se hace hasta este punto de acá. Vamos a ver cuál es el siguiente. O sea, hay un salto un poco más largo acá, pero eso sería lo de menos. Yo puedo seleccionar todo esto. Voy a seleccionar este, lo voy a dejar por fuera porque creo que ese trazado forma parte de una de estas piezas, no sé cuál de las dos. Luego lo reviso. Voy a eliminar todos estos trazados. Este lo voy a dejar así como está. Voy a eliminar este no lo voy a eliminar, este sí, y este sí. Lo que estoy haciendo es presionando la tecla control y colocando el puntero del ratón sobre la pieza que quiero seleccionar. Le voy dando un clic con el botón izquierdo y así las voy seleccionando una a una, y quedan todas las que todas sobre las que me posicioné con el puntero y le di control y un clic con el botón izquierdo, quedaron seleccionadas. Selecciono esta opción acá y le doy a la tecla suprimir del teclado y elimino todas esas líneas que seleccioné. Entonces vamos a ver qué es esto. Exacto, como pueden ver, él hace un trazado desde este punto a este punto, pero de una vez hace lo que es la piecita esta, que viene siendo como uno de los pistilos de la flor. Todos los demás lo puedo hacer acá. Una vez que lo tengo seleccionado con esta herramienta, puedo seleccionar esos nodos y los elimino. Igual podemos hacer en esta parte de acá, o eliminar todos esos nodos que no queremos que estén por allí. ¿Sí? Igual acá, eliminamos esto y eliminamos esto. Otra de las cosas que hago, por ejemplo en este caso, habría que revisar cuál es la secuencia o el orden de bordado de estas piecitas. Entonces la secuencia empieza en este punto y va a ir de derecha a izquierda dándole toda la vuelta a este círculo que tenemos acá. Y el paso siguiente será hacer o bordar el propio círculo. Vamos a seleccionarlo con la herramienta esta de puntada, y como pueden ver, aquí hay una gran cantidad de flechas indicando cuál es la dirección en el patrón de bordado de esta pieza. Yo tengo por costumbre no dejar ese sentido de bordado. Me gusta que quede más
horizontal un punto con referencia al otro, por ejemplo, algo así, que no quede tan... Yo podría ir uno a uno haciendo esto, pero lo que voy a hacer, para que vean, yo voy a eliminar todas esas flechas del sentido de costura, las voy a eliminar, voy a ir eliminando una a una, voy a dejar solamente una de esas flechas, y luego voy a asignar las que yo creo que son convenientes según mi criterio. Entonces, fíjense, voy a dejar esa ahí y la voy a poner en forma horizontal. En este caso, voy a fijar una acá de forma vertical. Aquí le voy a poner una horizontal. Y en esta parte de acá no le voy a asignar porque voy a cambiar un poquito aquí la forma para que no me quede así. No me gusta cómo está acá. Entonces, esta puntada la voy a mover acá. Esta la voy a abrir un poquito aquí. Voy a eliminar una de estas dos. Hay una que está y vamos a eliminar esto también está de más. Entonces lo que me queda es que voy a fijar una para que mantenga la forma circular allí y las voy a unir, y entonces acá vamos con la flecha, con el puntero colocado sobre la pieza. Le doy al botón derecho del ratón y selecciono esta opción, añadir línea de dirección, que fue lo que hice anteriormente, pero lo hice en modo automático y no les comenté. Bien, ahí si lo vemos está un poco más, el sentido del bordado está un poco más prolijo, está más parejito, aunque para los efectos del otro no se veía mal. La cosa es que a la hora de bordar es posible que queden, como eran unas puntadas que estaban como en diagonal, en el punto más interno o en la parte interna de este círculo había muchas puntadas que se iban a apretar en esta parte. En la parte externa no habría problema, el problema se iba a presentar acá. Entonces, como pueden ver, eh, esto es un trabajo un poquito de, 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 de ir haciendo poco a poco y cambiando y modificando. Es un poquito más extenso, pero ya ustedes tendrían un control mayor sobre la pieza que estamos bordando, que podamos cambiarle los atributos, cambiar el tamaño, cambiarle el color, eliminar piezas, parte de lo que conforma la pieza, y así vamos dejando un diseño que sea más acorde con lo que nosotros necesitamos o queremos. En este caso del recuadro, bien podríamos o eliminarlo, porque creo que sería más tedioso, tardaríamos más haciendo la modificación de todas esas piecitas, que fijar un nuevo recuadro con la herramienta rectángulo, y dejamos seleccionado el zigzag y eliminamos el bordado de relleno de la pieza que vamos a fijar. Por ahora le voy a dejar ese color negro para diferenciar las dos piezas. Lo voy a colocar acá, ya lo hice en una sola pasada, y voy a llevar este aquí a la cabecera del bordado. Voy a eliminar el marrón, la pieza esa que estaba ahí, selecciono nuevamente el cuadrado que fijé y le voy a poner el color que era el color que tenía. Y si vemos las propiedades las está colocando según el patrón o el modelo de tela que seleccionamos. Una de las cosas que yo hago, creo que ya lo he mencionado en otro de los videos, es que cuando hago estas piezas con un trazado de zigzag, que vienen siendo los bordes a mí me gusta eliminar o desactivar lo que es la costura de refuerzo, porque si lo dejo seleccionado acá y vamos
a la del simulador de costura, fíjense, él traza para todas lo que son líneas hechas con estas herramientas, con las herramientas de, de rectángulos, círculos y arcos que tienen bordes, que dejamos los bordes, o en este caso lo que son los perfiles, lo que es la línea recta o la línea eh, de curva abierta, hacen el refuerzo, lo que hace es eso, tira dos líneas en los bordes, tanto externo o interno de la pieza que va a bordar, y dependiendo de la tela muchas veces y del ancho que le demos a esta puntada, esas líneas en muchas ocasiones, si se mueve un poquito la tela o se recoge la tela por el efecto de lo que es el bordado, tiende a recoger, y esas puntadas que van, que él crea, que son estas, que son esas dos eh, puntadas rectas que forma o fija en esta parte, tienden a quedar por fuera del bordado. Entonces por eso es que yo opto por eliminarlo. Y si quiero que eso tenga un efecto de puntada o de costura de refuerzo, lo que hago es que esa pieza que ya tengo seleccionado la copio y la pego, copio y pego, y le asigno una puntada recta y le abro un poco acá la distancia entre puntadas y la coloco en primera posición. Entonces, si seleccionamos ambas piezas y simulamos, fíjense lo que hace, traza una línea pero en el centro, y ahí se corre menos el riesgo, no hay tanto riesgo de que se vaya a salir, a menos que la tela quede floja y se recoja demasiado. Entonces, lo otro que ya nos queda por hacer es darle un, otro tamaño. Podemos hacerlo de esta forma. Si queremos que ampliarla o reducirla y que sea de forma proporcional, como les dije en el video anterior, me coloco en uno de los extremos, en las esquinas, en estos punteros, y presiono la tecla Shift o mayúscula del teclado, y dejándola presionada presiono la tecla izquierda del ratón y arrastro, y así fíjense, tire el puntero hacia cualquier lado, ella siempre se va a hacer más grande o más pequeña de forma proporcional. En todas las esquinas se va a agrandar en el mismo, con esa misma acción. Y como pueden ver, la hicimos más grande y acá aumentaron las puntadas. Si le doy deshacer acá esto, la acción esta que realicé hace un momento, fíjense, aquí hay 1557 puntadas. Vamos a repetir la misma acción y la voy a abrir, y ahora tenemos 2596 puntadas. Pero como les dije anteriormente, siempre estas acciones tienen límites, y en este caso sería, por ejemplo, si yo esta pieza la quiero mucho más grande, vamos a ponerla al tamaño máximo acá de la mesa. Vamos a centrar esto. Pues ya con toda la pieza seleccionada, me coloco con el puntero sobre la imagen, le doy a la tecla izquierda, y una vez que abre esta ventana emergente me voy acá a centrar, le doy ahí un clic con el botón izquierdo y él centra la pieza. Pero fíjense acá, con este tipo de puntadas, a la hora de bordar, posiblemente el diseño no quede muy bien. Como es una pieza grande, en este caso yo le voy a cambiar la puntada por una puntada de relleno, y así el diseño se ve un poco más plano. Acá podríamos hacer lo mismo que hice con el círculo este, eliminar la mayor cantidad de estas flechas de dirección y colocar
las que sean necesarias para que mantengan esa dirección, pues ese sentido de bordado. Igual acá también podríamos cambiarle el relleno. Esto es para evitar este patrón de bordados y esta forma que se está viendo. Una vez que nosotros bordemos esto, esta sombra que vemos acá se van a ver, porque aquí lo que está pasando es que la bordadora va a estar bordando en este sentido, y cuando llegue a esta parte, aquí en esta parte sería una puntada en este extremo y otra acá, pero cuando llegue aquí a este nivel va a ser una puntada en este extremo, una acá y otra acá. Cuando regrese va a dar una aquí y otra acá, y así sucesivamente, o sea que van a ser de 3 a 4 puntadas. Y entonces esta parte que está acá se va a ver un poco lo que es ese patrón de costura, va a quedar como una raya, y eso se va a ver en el bordado. Si ustedes no quieren que se vean, bueno, entonces se cambia el patrón de la puntada o el relleno por una puntada de relleno en vez de una de zigzag, y aquí tendríamos que seleccionar las ¿cómo se llama? El valor por defecto de estas dos opciones, que son distancias entre puntadas, entre puntos, y frecuencia. Aquí quedaría hacer algunos cambios. Fíjense que cuando abrimos la imagen por el tamaño, a veces se pierden muchos detalles, y el trabajo sería entonces darle la forma que realmente deseamos que tengan estas piezas, y llevar eso pues a darle una mejor forma. Y, y es un poquito tedioso, pero a veces es necesario hacerlo si queremos que nuestros bordados queden con, con una terminación eh, bien detalladita, que no tenga muchos defectos, y que tengan las formas que uno quiera o el efecto que uno quiera que tenga la pieza. Bueno, creo que ahora sí, hasta aquí estaríamos bien. En este caso, ¿qué haría yo? Yo agarraría y eliminaría estos pistilos y los haría nuevamente. Yo tomé este diseño. Estos diseños a veces, como son diseños muy pequeños que vienen hechos en un formato muy pequeño, el tamaño es pequeño, eh, ocurren estas cosas, pues que las piecitas que fueron hechas pequeñas, cuando abrimos el espacio, empezamos a ver unos detalles que no se veían cuando estaba pequeñita. Entonces eso hay que irlo corrigiendo. Todo depende del tipo de diseño que estén haciendo. Hay unos diseños que tienen más piezas, y de repente ya son piezas que se hicieron en un formato grande, y las modificaciones que hay que hacerles no son muy extremas, pero siempre hay que hacerle modificaciones porque es una conversión que estamos haciendo, y eran puntadas, ahora son patrones de relleno, y hay que hacerlo, pues hay que ir haciendo ajustes, cambiando algunas cosas. Más que todo aquí yo lo que veo son, por ejemplo, esta parte de lo que es el centro de la flor. O sea, prácticamente perdió la forma o la visión que teníamos cuando estaba pequeña. Si la hacemos más chica ahora, fíjense que ahí la cosa cambia, se ve como más bonita. Y lo otro es que, bueno, no creo que necesitemos hacer una flor tan grande como la que al tamaño que yo la llevé, pero solamente quería que vieran cómo hacer estos cambios, pues transformar una imagen que es netamente de puntos, totalmente son puntadas, a convertirlas en piezas que tengan eh, atributos, que podamos cambiarle sus atributos de costura y hacerle modificaciones, y que no sea tan tedioso como ir moviendo puntico por puntico. Si queremos meterles más puntadas o algo, y como expliqué en el video anterior, otra de las desventajas que tiene esto de ampliarlo
aún utilizando la acción esta de la tecla control con el botón izquierdo del ratón en uno de los extremos y estirar, y él va a asignar más puntadas, o sea, también ocurren algunos efectos. Con esto lo que quiero mostrarles es que tenemos un poco más de control sobre lo que son las piezas, de hacer modificaciones, cambios.